¿Te ha pasado que, a pesar de trabajar duro, el dinero nunca parece ser suficiente? Depender de un solo ingreso puede ser arriesgado, porque si esa fuente se detiene, tu estabilidad financiera se ve comprometida. La clave para evitar esto es diversificar, aprender a crear fuentes de ingresos extras que te den seguridad y libertad financiera. En este video, te mostraré cómo puedes crear 5 fuentes de ingresos adicionales en solo 30 días, basándonos en los principios de Robert Kiyosaki, pero adaptados a la economía actual. Lo mejor es que no necesitas grandes inversiones ni conocimientos avanzados, solo creatividad, estrategia y aprovechar recursos que ya tienes a tu disposición. Si alguna vez intentaste ganar dinero extra sin éxito, no te preocupes. Aquí aprenderás un enfoque práctico y directo que te ayudará a superar los errores más comunes. Al final, te revelaré la estrategia más poderosa del sistema, la misma que Kiyosaki usó para construir su primer gran activo y que sigue funcionando hoy. Ahora sí, vamos al grano. Estas son las 5 formas de generar ingresos extra que pueden cambiar tu vida. Fuente 1. Vende tu conocimiento. Convierte lo que sabes en dinero. Todos tenemos conocimientos y habilidades que, sin darnos cuenta, podrían ser valiosos para otros. Puede ser algo que aprendiste por experiencia, por tu trabajo o incluso un pasatiempo que dominas. Ahora imagina que puedes transformar ese conocimiento en un activo digital que se venda una y otra vez, sin que tengas que estar presente cada vez que alguien lo compre. Pensemos en Ana, una mujer que siempre ha sido organizada y ama la planificación. Sus amigos la admiran porque, sin importar lo ocupada que esté, siempre encuentra tiempo para todo. Un día, se da cuenta de que muchas personas tienen problemas gestionando su tiempo y decide crear una guía sencilla con sus mejores trucos. La estructura en pasos fáciles de seguir y la convierte en un pequeño ebook. Luego, lo sube a una plataforma como Amazon Kindle o Hotmart, donde cualquiera puede comprarlo. En poco tiempo, empieza a recibir ingresos por algo que escribió una sola vez. Este mismo principio se aplica a muchos tipos de conocimiento. Si eres bueno cocinando, puedes vender un recetario digital. Si sabes sobre fotografía, puedes hacer un curso en video explicando cómo tomar mejores fotos con el celular. Si tienes experiencia en ventas, puedes crear una plantilla con guiones efectivos para cerrar tratos. Lo importante es identificar qué sabes hacer bien y empaquetarlo en un formato que otros puedan comprar y usar. Además, la tecnología hace que todo sea más fácil. No necesitas ser un experto en diseño para hacer un ebook atractivo, ni tener un estudio profesional para grabar un curso en video. Hoy en día, existen herramientas gratuitas o de bajo costo que te permiten crear y vender productos digitales sin complicaciones. Y lo mejor es que, una vez creado, ese producto puede generar ingresos pasivos porque se vende automáticamente, sin que tengas que trabajar en él todos los días. Así que, la próxima vez que alguien te diga, ojalá supiera hacer eso como tú, piensa que quizás hay muchas más personas allá afuera dispuestas a pagar por aprenderlo. Solo necesitas dar el primer paso y convertir tu conocimiento en una fuente de ingresos extra. Fuente 2. Compra barato. Vende caro. El arte de detectar oportunidades invisibles. Imagina que estás caminando por un mercado de segunda mano y ves una bicicleta en buen estado, pero a un precio sorprendentemente bajo. El dueño quiere venderla rápido porque se muda, así que la compras sin pensarlo 2 veces. Luego, la limpias, le tomas buenas fotos y la publicas en una plataforma de compra y venta con una descripción atractiva. En pocos días, la vendes al doble del precio que pagaste. Acabas de aplicar el principio más antiguo del comercio: comprar barato y vender caro. Esto es lo que llamamos comercio estratégico de activos infravalorados. En el mundo hay miles de productos y servicios que, por diferentes razones, no tienen el valor que realmente podrían alcanzar. A veces, el vendedor no sabe cómo promocionarlos, otras veces están en el lugar equivocado o simplemente la gente no ve su potencial. Tu trabajo es detectar esas oportunidades y aprovecharlas. Pensemos en Luis, un joven que empezó con poco dinero, pero con buen ojo para los negocios. Un día, notó que en su ciudad la gente estaba interesada en muebles vintage, pero en tiendas eran muy costosos. Investigando, descubrió que en pueblos cercanos se vendían a precios mucho más bajos, así que decidió comprar algunos, restaurarlos con pequeños arreglos y revenderlos en su ciudad con una buena ganancia. Con el tiempo, perfeccionó su sistema. Seleccionaba los mejores muebles, negociaba buenos precios y creaba anuncios llamativos en redes sociales.
Lo que empezó con una mesa y una silla se convirtió en un negocio estable. Fuente 3. Invierte sin ser millonario. El poder de unir fuerzas. Mucha gente cree que invertir en bienes raíces, negocios o grandes proyectos es solo para quienes tienen mucho dinero. Sin embargo, existe una estrategia que permite a personas comunes acceder a inversiones de alto valor sin necesidad de contar con grandes sumas: la sindicación de capital. En pocas palabras, es cuando varias personas juntan su dinero para invertir en algo que, individualmente, no podrían costear. Imagina que 4 amigos, Carlos, Sofía, Andrés y Laura, quieren invertir en bienes raíces, pero ninguno de ellos tiene suficiente dinero para comprar un apartamento por su cuenta. En lugar de rendirse, deciden unir sus ahorros y formar un pequeño fondo entre ellos. Con ese dinero, compran una propiedad que luego ponen en alquiler. Los ingresos de la renta se dividen entre todos según lo que cada uno aportó. Con el tiempo, el valor del inmueble sube y, cuando deciden venderlo, obtienen una ganancia que ninguno habría logrado solo. Este principio no se aplica solo a bienes raíces, también funciona en otros tipos de inversiones, como comprar maquinaria para alquilarla, financiar pequeñas empresas o incluso adquirir inventario para revenderlo. Lo importante es que el grupo establezca reglas claras: cuánto aporta cada uno, cómo se reparten las ganancias y qué pasa si alguien quiere salir del acuerdo. Fuente 4. Gana dinero ayudando a otros a mejorar. Servicios de optimización con pago por resultados. Un amigo te cuenta que su cafetería está teniendo problemas. A pesar de que vende buen café, los costos son altos y las ganancias bajas. Te das cuenta de que su menú podría ser más eficiente, que está gastando demasiado en ingredientes innecesarios y que con pequeños cambios podría aumentar sus ingresos. Le propones una idea. Tú le ayudarás a mejorar su negocio y a cambio, solo te pagará un porcentaje de las ganancias extra que logre gracias a tu ayuda. Este modelo se llama servicios de optimización con compensación híbrida y se basa en un principio muy simple. Si tú logras mejorar los resultados de alguien, puedes ganar dinero con ello. En lugar de cobrar una tarifa fija por adelantado, ofreces tu servicio con un esquema en el que una parte de tu pago depende de los resultados obtenidos. Pensemos en Mariana, una experta en redes sociales. Ella sabe que muchas tiendas pequeñas no están aprovechando bien Instagram para vender. En lugar de ofrecer un servicio de gestión de redes por un precio fijo, ella les propone lo siguiente: yo me encargo de mejorar tu presencia en redes y aumentar tus ventas. Si no vendo más, no me pagas nada extra, pero si logras duplicar tus ventas, yo recibo un porcentaje de esa ganancia. Esto hace que los negocios estén más dispuestos a aceptar su ayuda, porque no corren ningún riesgo. Este modelo es ideal para cualquier persona que tenga habilidades en optimización y mejora de procesos. Puede ser en áreas como publicidad, reducción de costos, automatización de tareas, ventas o eficiencia operativa. Lo importante es que el servicio tenga un impacto directo y medible en los resultados del cliente. La gran ventaja de esta estrategia es que elimina la barrera del precio inicial, lo que te permite acceder a más clientes. Además, cuando logras demostrar que puedes generar mejoras reales, puedes negociar acuerdos más rentables y a largo plazo. No se trata solo de vender un servicio, sino de asociarte estratégicamente con quienes pueden beneficiarse de tu conocimiento y experiencia. Al final, si ellos ganan más, tú también ganas más. Fuente 5. Conéctalos y gana. ¿Cómo generar ingresos sin tener un producto propio? Imagina que un amigo tuyo, Pedro, tiene una panadería increíble, pero le cuesta encontrar buenos proveedores de harina a buen precio. Por otro lado, conoces a María, que trabaja en una empresa que vende harina de excelente calidad a un precio competitivo. ¿Qué pasaría si los presentas y logras que hagan negocios juntos? Pedro obtiene un mejor producto a menor costo, María gana un nuevo cliente y tú, por haberlos conectado, recibes una comisión por la venta. Este modelo de negocio se llama intermediación de recursos especializados y se basa en algo muy simple: posicionarte entre la oferta y la demanda y obtener un beneficio por facilitar la conexión. No necesitas tener un producto propio ni hacer una gran inversión. Solo necesitas identificar personas o empresas que tienen lo que otros necesitan y actuar como puente entre ellos. Pensemos en Daniel, un hombre que trabajó por años en el sector de la construcción y conoce a muchos proveedores de materiales. Un día, un constructor le dice que está buscando un proveedor de cemento confiable. Daniel, que sabe dónde encontrar el mejor precio, negocia un acuerdo con el proveedor.
Le enviará clientes y, a cambio, recibirá una comisión por cada compra. Gracias a su red de contactos, Daniel empieza a conectar más clientes con proveedores y, sin necesidad de manejar inventario ni hacer inversiones, construye un negocio rentable solo por su capacidad de hacer conexiones estratégicas. Esta estrategia se puede aplicar en casi cualquier sector. Puedes conectar freelancers con empresas que necesitan sus servicios, restaurantes con proveedores de insumos, negocios con expertos en marketing, empresas con inversionistas. Las posibilidades son infinitas. La clave es encontrar nichos donde exista una barrera de acceso, como falta de información o dificultad para encontrar proveedores confiables, y posicionarte como el solucionador del problema. La ventaja de la intermediación es que no necesitas grandes recursos para empezar, solo conocimiento del mercado y buenas habilidades de negociación. Si eres una persona que conoce a mucha gente o sabe cómo investigar y encontrar oportunidades, puedes generar ingresos simplemente facilitando conexiones valiosas. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comparte para que más personas mejoren sus finanzas. Toma el control de tu futuro y nos vemos en el próximo video.